Bueno, nosotros somos el Grupo de Derechos Humanos y Fundamentales conformado por María Fernanda Morales, Daniel Faustino Cortés, Luisa Fernanda Puentes, Carla Chiviri Blanco y quien les habla, Ingrid Paola Castellanos. ¿Cuáles son los principios laborales? Primero, el principio de la condición más beneficiosa. Se presenta cuando las normas que regulan una materia cambian. Ese principio exige que en vigencia de la norma derogada o modificada se haya concretado una situación jurídica en favor del trabajador. Es decir, una nueva norma no puede mejorar las condiciones que ya se habían obtenido con la norma anterior. Segundo, principio indubio pro operario. Indica la existencia de una sola norma que admite dos o más interpretaciones diversas aplicables a un hecho concreto. Entonces, en ese caso, se toma la interpretación más favorable al trabajador. Es decir, entre igual jerarquía de normas, se debe aplicar la que favorezca más al trabajador. Tercero, el principio de favorabilidad. Cuando dos normas se enfrentan para atribuirse la facultad de ser aplicables en determinada situación particular, corresponde al juez optar por aquella cuya aproximación resulte más favorable a quién, al trabajador. Principio del mínimo vital y móvil. Este hace referencia a garantizar todos aquellos requerimientos básicos para garantizar la subsistencia del trabajador y de su familia. Por ejemplo, vivienda, salud, educación, alimentación, recreación. Y el móvil garantiza que sea rotativo en el tiempo, en beneficio del trabajador. Ejemplo, el salario cada año nos aumenta de acuerdo a esos requerimientos que tengamos. Quinto, principio de irrenunciabilidad de los derechos mínimos. La voluntad del trabajador está restringida y no se pueden negociar esos derechos mínimos, ni el trabajador puede renunciar a ellos. Por ejemplo, salario, prestaciones sociales, vacaciones, caja de compensación familiar y dotación. Sexto, principio de primacía de la realidad. Siempre que existan los elementos integrantes de una relación laboral, se entenderá como existente, así se le cambie su denominación o se niegue la existencia de ella. De esta manera se configura lo que actualmente llamamos como un contrato realidad. Y por último, tenemos el principio de estabilidad, que consiste en la garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del empleador, si no existe una causa que sea relevante y justifique el despido. ¿Quiénes gozan de esa estabilidad laboral reforzada? Entonces tenemos a las mujeres en condición de embarazo, las personas en condición de discapacidad, las personas que gozan del fuero sindical, los prepensionados, las personas en situación de acoso laboral y por último, las madres cabeza de familia. ¿Qué es un contrato de trabajo? Es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, ya sea natural o jurídica. Para que se configure el contrato laboral deben existir tres elementos que son esenciales. El primero, la continua subordinación. Es el deber del trabajador de acatar las instrucciones y las órdenes que le dé el empleador, en donde ese trabajador no tiene ni la autonomía ni la libertad respecto a cómo y cuándo debe ejecutar el trabajo para el cual fue contratado. Segundo elemento, la remuneración. Es el pago que se da como contraprestación por la prestación personal de ese servicio al cual fue contratado. Y tercero y último, encontramos el elemento, la prestación personal del servicio. Es el trabajador que personalmente debe realizar el trabajo contratado, de modo que esa ejecución del trabajo no se puede ser delegada a otra persona, no puede ser delegada a un tercero. Quien debe elaborar esa actividad para la cual fue contratada es aquella persona que firmó y que aparece en el contrato laboral. Una vez se configuran los tres elementos,
que mencioné anteriormente, su efecto no es otro que la existencia del contrato de trabajo por ministerio de la ley. Si es que las partes pues le dieran otra connotación, otro nombre. Pero en realidad estos tres elementos hacen que se configure lo que llamamos el contrato realidad. ¿Quiénes pueden celebrar un contrato laboral? Entonces, tienen la capacidad para celebrar el contrato individual de trabajo todas las personas que hayan cumplido 18 años de edad. Sin embargo, excepcionalmente, los menores también pueden ejercer labores. Ellos necesitan de una autorización escrita de sus representantes legales y en defecto de que estos no puedan o no existan, puede también generar la autorización el inspector del trabajo, el alcalde o del corregidor de policía del lugar donde se vaya a realizar esa actividad laboral. La autorización debe concederse cuando a juicio del funcionario no haya un perjuicio aparentemente físico ni moral para el menor en ejercicio o en el desarrollo de esa actividad para la cual es contratado. Y concedida esa autorización, el menor puede recibir directamente el salario y llegado el caso, pues ejercer las acciones legales que sean pertinentes. ¿Qué modalidades de contrato existen? Entonces, los podemos tener según su forma y según su duración. Según su forma se dividen en verbal y escrito. El verbal lo podemos encontrar consagrado en el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo y es cuando el contrato sea verbal, el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo en al menos los siguientes puntos. El primero, la índole del trabajo, es decir, cuáles son esas actividades, cuál es ese servicio o esas funciones que va a hacer el trabajador. Segundo, el lugar del trabajo, dónde va a realizar esas funciones, ese servicio, esas actividades. Tercero, el monto de la remuneración y la forma de esa remuneración. Cuando el contrato es escrito, debe ser extendido en 2 ejemplares como mínimo, uno para cada parte, para el empleador, para el trabajador. El contrato debe tener el domicilio de las partes, lugar y fecha donde se firmó el contrato, el lugar donde se contrata el trabajador y donde éste va a prestar sus servicios, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, su forma, su periodo y la duración del contrato. Y en cuanto a la duración, que es otra modalidad del trabajo, podemos encontrar cuatro: fijo, indefinido, obra o labor y transitorio. El contrato fijo lo podemos encontrar en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Su duración máxima es de 3 años. Sin embargo, este puede ser renovado indefinidamente. En el contrato indefinido lo podemos encontrar en el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo y es cuando en él no se pacte un tiempo de duración, cuando no se pacta una fecha de terminación, es decir, no se define el contrato cuándo se terminará ni cuánto va a durar, podemos decir que se está configurando un contrato indefinido. El contrato por obra o labor, en cambio, su duración depende del tiempo que sea necesario para terminar esa obra o ejecutar esa labor que dio origen al contrato. Es decir, terminada la obra, finalizado el contrato de trabajo. Y por último tenemos el contrato transitorio que se encuentra en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo y es cuando un trabajador entra a reemplazar de manera temporal a otro trabajador o para desarrollar una actividad accidental o transitoria de la empresa o de la organización. ¿Qué es el periodo de prueba? El periodo de prueba es la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto. Entonces, por parte del empleador es apreciar esas actitudes del trabajador. Y por parte de este, es decir, del trabajador, es mirar la conveniencia de las condiciones del trabajo. Es decir, si le gustan las condiciones que la empresa le está ofreciendo. Entonces, el periodo de prueba no puede exceder de 2 meses. En los contratos de trabajo a término fijo
cuya duración sea inferior a 1 año, el periodo de prueba no puede ser superior a esa quinta parte del término que inicialmente se pactó para el respectivo contrato, sin que pueda exceder los 2 meses. En las prohibiciones del trabajador está ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad y la de sus compañeros del trabajo. Está faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón. Sustraer de la empresa útiles del trabajo o materia prima elaborada. Presentarse al trabajo bajo la influencia de narcóticos o drogas. Portar armas de cualquier clase durante las horas del trabajo, suspender labores sin autorización del patrón, hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo, usar útiles y herramientas suministrados por el patrón para objeto distinto de aquel que están destinados. Y por último, hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo dentro del establecimiento. En las obligaciones del trabajador está cumplir las normas del trabajo que se le sean aplicadas, observar las medidas preventivas e higiene que acuerden las autoridades, está desempeñar el servicio, está ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o fuerza mayor de las causas justificadas que le impiden concurrir a su trabajo. Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que le han dado al trabajador. Observar buenas costumbres durante el servicio. Integrar los organismos, poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, comunicar al patrón las deficiencias que advierten a fin de evitar daño o perjuicios a los intereses y por último guardar escrupulosamente los secretos técnicos y comerciales de la fabricación de los productos. ¿Qué es el salario? Es uno de los tres componentes del contrato de trabajo. Se conoce como salario a remuneración que recibe el trabajador por parte del empleador como contraprestaciones por el servicio personales entregados por la empresa. En generalidades, es el pago que recibe periódicamente una empresa por la realización de su trabajo para ello. El empleado y el empleador se comprometen mediante la formalización de un contrato por el cual el empleador paga un salario a cambio del trabajo del empleado. ¿Qué constituye el salario? Es la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestaciones directa al servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas sobre sueldos, sueldos habituales, valor del trabajo suplementario y, 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 fac- y, mm, y remuneración por trabajo dominical y festivos, bonificaciones regulares. Bueno, y ahora vamos con qué pagos que no constituyen salario. Bueno, no constituye salario la suma que ocasionalmente y por mera libertad recibe el trabajador del empleador como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de la empresa de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio. Es decir, a manera de resumen y con base a lo señalado anteriormente, podemos afirmar que los siguientes pagos o elementos integran el salario: comisión de cualquier tipo, horas extras, recargos nocturnos, remuneración por pago dominical y festivo y bonificación regularmente.
Bueno, las modalidades de salario son primero unidad de tiempo, segundo unidad de obra, tercero unidad por tarea, cuarto salario integral, quinto salario fijo o variable y sexto forma mixta de remuneración. ¿Qué es el salario en especie? Constituye salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como alimentos, habitación, vestuario, que el empleador suministra al trabajador o a su familia, salvo la estipulación prevista en el artículo 15 de esta ley. Bueno, ¿qué es el pago por unidad de tiempo? Es un método muy común de pago y se refiere al periodo de trabajado por el empleado o el periodo en que esté a disposición del empleador pudieron estipularse por el mes, quincena, semana, días o horas. Es decir, es un método muy común de pago y se refiere al periodo trabajado por el empleador o el periodo en que esté a disposición del empleador pudieron estipularse por mes, quincena, semana, día o hora. Bueno, la unidad por obra o destajo. Es la remuneración por destajo. Al trabajador se le paga según la tarea que desarrolle en su hora laboral o según las unidades producidas. Por ejemplo, en este caso el empleado al que se le paga 5.000 por cada prenda que refaccione. También es el salario variable en la remuneración por destajo. Seguimos con pago por tarea a realizar. El trabajador se compromete a ejecutar una determinada cantidad de obra o trabajo en la jornada o en el periodo de tiempo previamente establecido. Se entiende concluida la jornada o el periodo de tiempo por el hecho de cumplirse la tarea. ¿Qué es el salario mínimo mensual legal? El salario mínimo mensual legal se encuentra regulado a través del artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo y lo define como ese pago que todo trabajador tiene derecho con el ánimo de sufragar sus necesidades y las de su familia. ¿Por qué debe producirse un aumento al salario mínimo todos los años? Este debe ser actualizado cada año con el fin de que el trabajador no se vea afectado por la inflación o por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda que se presenta año tras año. El salario integral es una forma de remuneración que incluye prestaciones sociales y recargos nocturnos, dominicales y festivos, y el trabajo extra, es decir, integra todos los conceptos en uno solo. ¿Qué incluye el salario integral? Entonces, incluye el salario, la prima de servicios, el auxilio de cesantías, las horas extra, los recargos nocturnos, el trabajo dominical y festivo. Por el contrario, el salario integral no incluye las vacaciones, los aportes a seguridad social, los aportes para fiscales, las indemnizaciones que se hayan ocasionado por el despido injustificado y todas aquellas sanciones moratorias por no pagar el salario al terminar el contrato de trabajo. Bueno, ¿qué es la jornada de trabajo? Hace referencia al número de horas que el trabajador trabaja efectivamente en una jornada o día. Puede referirse también al cómputo semanal, mensual o anual de tiempo trabajado. Es decir, la jornada de trabajo se debe diferenciar del horario de trabajo. La jornada representa el número de horas que el trabajador presta su servicio, mientras que el horario establece la hora o horas de entrada o salida. ¿Qué clases de jornadas podemos encontrar? Entonces, primero está la jornada a tiempo completo o jornada completa.
Esta es la jornada que contempla 8 horas diarias de trabajo con sus respectivos descansos intermedios. Segundo, la jornada a tiempo parcial o lo que actualmente conocemos como media jornada. El trabajador ejecuta su actividad en un número de horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior a la jornada de trabajo de un empleado a tiempo completo comparable. Tercero, jornada parcial por horas. El empleado no trabaja durante una jornada continua, sino que lo hace por horas que pueden ser alternadas o pueden ser consecutivas. Bueno, la jornada laboral ordinaria hace referencia a la jornada de trabajo acordada en el contrato de trabajo, que puede ser la jornada laboral máxima o una menor a la máxima que las partes acuerden en el Código Sustantivo del Trabajo del artículo 158. Y los límites de la jornada laboral ordinaria es de 8 diarias y 48 semanales, señalados en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Estos límites tienen excepciones como en el caso de los trabajadores menores de edad, cuya jornada laboral no puede exceder de 6 horas diarias y 36 semanales. Si tienen entre 15 y 17 y entre 17 y 18 son 8 horas diarias, pero 40 semanales, es decir, solo pueden trabajar 5 días. El trabajo suplementario o de horas extras es la jornada ordinaria, en todo caso el que excede la máxima legal. Esto quiere decir que ya pasado 8 horas diarias ya se concreta como horas extras. Estas horas extras van de diurno, nocturno, turno festivo y nocturno festivo, en el cual corresponden cada porcentaje, dependiendo de las horas que se realicen. La jornada laboral flexible, esta va de 8 horas diarias como máximo 48 semanales. Estas horas diarias laborales flexibles son las que constituye como el empleado las determine, también de acuerdo a la empresa. No se pueden pasar de las 48 horas. Estas son flexibles también porque dentro de la semana laboral son jornadas que se hacen 8 horas, 10 horas, pero entonces los casos diarios son máximo 48 horas semanales. La jornada de capacitación y bienestar, radica en la búsqueda de mejorar la cotidianidad de las actividades realizadas en los empleados, elevando los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia y oportunidad para al mismo tiempo que contribuye al bienestar de los individuos y de las familias. Este plan de capacitación constituye 5 pasos. El primero es la detección y análisis de las necesidades. El segundo, diseño de plan de capacitación. El tercero, implementación del plan de capacitación. El cuarto, la ejecución del plan de capacitación. Y el quinto, la evaluación del plan de capacitación. La jornada de trabajo en los adolescentes, esta constituye en una duración máxima de 40 horas semanales. Esto quiere decir que no se pueden pasar del límite, ya que no tienen mayoría de edad.